y la cual recuerdo con mucho cariño porque la persona que me lo contó es un buen amigo, pero es un amigo de ciencia, es un amigo al que no le gusta contarla y que tampoco le gusta que digan su nombre. ¿Por qué? Al ser él un hombre de ciencia, confirmar que vio algo sin explicación, pues se contrapone a sus pensamientos científicos. Muchas veces creemos que nada de esto nos va a pasar o que nada de esto existe y nos dejamos guiar por lo que el mundo explica por medio de la ciencia. Pero a veces todo este concepto se sale de lo real y se vuelve paranormal y muchas veces sin explicación. Y eso nos lleva a muchos aprendizajes. La primera historia de la noche trata sobre un doctor. Un doctor que después de terminar la carrera, pues le tocaba ir a uno de los pueblos donde normalmente asignan a los doctores cuando terminan su carrera. Tienen que hacer, si no me equivoco, sus prácticas profesionales. Entonces, este doctor fue asignado a un pueblo que estaba lejos de la capital, que es Mérida, aquí en Yucatán. Pues él, pues tenías que cumplir para poder titularte, tener tu cédula. Pero primero se molestó, hizo quejas y trató de no ir allá, pero pues ya era inevitable. Lo iban a mandar a un pueblo lejos aquí en Yucatán. Pues ya sin nada más que hacer, decide asistir y llega al pueblo. Y normalmente en las comunidades, que son comunidades mayas aquí en Yucatán, en las comunidades las personas tienen en muy buena estima a los doctores que llegan, porque llegan a curar, a ayudar, y pues son personas de bien normalmente. Entonces llega el doctor y pues busca una casa, porque iba a ser muy difícil viajar todos los días a su hogar en Mérida. Busca una casa y se queda a vivir ahí. Se queda rentado, pues, pero pues, se imaginan, en un pueblo lejos, las casas no son como las conocemos aquí. En Yucatán hay mucha tradición y mucha cultura, porque normalmente las casas en los municipios, sobre todo los que están alejados o que son comisarías que están alejadas de las cabeceras, pues las casas son de bajareque. Esto es un sistema constructivo de los mayas que prácticamente es a través de maderas muy grandes formar una estructura casi semicírculo, ovalada, las paredes ovaladas, y entonces las paredes son de puras maderas colocadas una junto a la otra. Y luego de terminar de colocar esta pared de puras maderas, pues se le pone un poco de lodo, pero es un lodo especial que se hace con un poco de zacate, lodo y algunas sustancias más, y todo esto pues se coloca como pared, como este lodo, y eso es lo que le da el acabado. Estamos hablando de una casa muy rústica, pero pues ahí le tocaba vivir al doctor. El doctor empieza con sus actividades, conoce a la gente del pueblo, la gente lo aprecia, cura personas, mantiene a los niños sanos, empieza con su trabajo normal y natural de un doctor. Pero empieza a cambiar todo cuando de pronto en las noches él se quitaba de tarde, no entraba muy temprano porque ni siquiera era hospital, era una como clínica pero pequeña donde él atendía, y atendía a varias comunidades. Entonces al quitarse de ahí de tardecita, caminaba hasta su casa, y al llegar a su casa, pues las últimas noches decía él que algo no estaba bien. Esa terrible sensación de que algo te está observando. En Yucatán es común caminar en las calles entre las casas y que pues haya gente sentada en la puerta de su casa platicando, o como aquí decimos, tomando fresco, y que las casas estén divididas por medio de albarradas. Las albarradas son muros de piedra, pero sin entrañar, o sea que entre las piedras hay orificios. Y entonces caminaba el doctor contento en las tardes, a punto de llegar a su casa, saludaba a los vecinos que estaban tomando fresco. Era muy conocido y muy popular, se daba a querer el doctor. Pero esa sensación se empezó a hacer más fuerte porque a través de los agujeros de la albarrada él sentía que algo lo estaba observando. Y entonces él se agachaba como para ver qué había ahí cerca de las albarradas, pero como estaba oscuro, pues no se acercaba mucho y no lograba ver nada y seguía su camino. De pronto, una de las tardes, esta sensación se hizo más y más fuerte. Saludó a los vecinos que siempre saludaba, llegó a su casa y pues preparó todo para comer y pues acostarse a dormir. No había más que hacer en el pueblo. Además, recordemos que en los pueblos no hay mucha iluminación. Hay una lámpara a lo mucho cada 2 esquinas de alumbrado público. Así que con trabajo puedes mirar lo que hay.
Y no era el caso de la casita del doctor, que estaba pues un poquito lejos de la última lámpara, aunque sí alumbraba un poco. Se metió a su casa y había comido, listo para descansar, y se acostó en su hamaca. Pero esa noche fue algo distinto. La sensación fue aumentando cada vez más y entonces empezó a tener como que escalofríos. Esta sensación de que se te eriza la piel, pero él no sabía por qué. Sus sentidos estaban como que alertas y de pronto empezó a escuchar que alguien estaba dando pasos alrededor de la casa en la que él estaba viviendo. Esta casa de muros de madera. Los pasos se fueron haciendo más y más como que pesados, como que fue aumentando el peso de lo que sea que estaba allá afuera caminando. Y después se escuchaba como arañazos a través de los muros. Eso ya estaba fuera de lo normal y empezó a asustarse. Entonces el doctor empezó a pensar, si me levanto, ¿qué tal si es algo malo? No sé qué sea. Bueno, pero no voy a tener miedo porque ¿qué más puede ser? Una vaca o un animal que se escapó de un corral. Se levanta de la hamaca y dice que lo que hizo fue el peor error que arrastra hasta hoy en su vida. Se levantó de la hamaca, empezó a caminar hacia la puerta y las puertas de estas casas, al no ser puertas detalladas como las que conocemos, son puertas de tablas, pues queda un espacio entre el piso y la puerta, un umbral. Entonces a través de este umbral se podía ver cómo pasaba la sombra de algo que estaba por fuera, pero no podía ver qué era. Y al momento de él pararse frente a la puerta, la cosa esta, el ser que andaba afuera, se paró también frente a la puerta. El doctor miró a través del umbral y ese fue el error, el peor error que él dice que ha hecho en su vida, porque observó a través de ese umbral dos pies casi humanos con las uñas largas negras, pero lo que a él le asustó mucho es que los pies estaban cubiertos de pelos negros completamente. Tardó en reaccionar porque se quedó así como 2 segundos viendo los pies, pensando en su cabeza qué es. Recordemos que es un doctor, es una persona de ciencia, incapaz de creer en seres de leyendas que cuentan en los pueblos. Se acostó en su hamaca, se tapó y no se levantó hasta que salió el sol. Ya después, al día siguiente, los vecinos lo fueron a ver porque ese ser, esa noche, había atacado uno de los patios y había matado unas gallinas. Y los vecinos ya sabían de qué se trataba, pero a él no le habían dicho nada. Solo casualmente unas noches anteriores le habían dicho, oye doctor, en esta semana, en las noches, por favor, no salgas. De por sí el doctor no salía porque no había nada que hacer, pero le decían, no salgas porque pues algo va a pasar, no salgas. Bueno, pues resulta que después de estos días, ya cuando van a ver al doctor, porque pues estaba asustado y el doctor cuenta su experiencia, las personas del pueblo le dicen, mira, lo que pasa es que un huaypec visitó nuestra comunidad. Sabemos quién es, pero no podemos hacer nada. Simplemente pues dejamos que haga lo que tenga que hacer y se vaya. Pero a ti, doctor, a ti te está vigilando. Pero no te ha hecho nada porque considera que tú eres un aliado de la comunidad y por eso te respeta. Desde ese momento el doctor puso atención a lo que los vecinos contaron, terminó su internado, terminó sus prácticas, se retiró a Mérida, se despidió de los vecinos que estaba acostumbrado a saludarlos casi todos los días y no volvió a tocar el tema hasta que muchos años después él lo recuerda como una experiencia traumática porque esos pies pues no tienen explicación alguna.